No, no puede ser, se descargó la tablet. Por favor, enciende. Bueno, tenemos que quemar un momentico el tiempo mientras la tablet prende. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué cuenten? Ya está encendiendo. ¿Qué más? Es de su vida, ¿qué cuenta? ¿La tablet es Android o es iOS? Es Android. No soy tan rico para un iOS. O qué chismoso. DJ. Tararán, tan, tarán. Iniciando. Han pasado 84 años. ¿Y qué? ¿Qué más? ¿Qué cuenta? ¿Qué es de su vida? Listo, ya encendió. Vamos a preparar aquí, a poner el tablerillo. Yo le doy aquí, le doy ras. La voltio, porque obviamente se pronuncia así, voltio. Le voy a actualizar aquí, le doy aquí. Voy acá. Entonces vamos aquí a anotar los datos, ¿cierto? Profe, anote, la densidad del aire a 3 grados Celsius es 1.2782 kilogramos por metro cúbico. 1.27 82 kilogramos por metro cúbico. kilogramos Bueno, metro cúbico. mientras usted anota ese valor, yo lo he sacado de la tabla A9 del apéndice 1, donde dice propiedades del aire a una atmósfera de presión, solo que allí los valores de densidad están correspondientes al intervalo de temperatura de 0 a 5 grados, entonces lo que hice ahí fue simplemente interpolar. Perfecto. Listo, entonces tenemos que la velocidad promedio... Nos falta, espérate que nos falta la viscosidad, ¿no? Ah, sí, claro, la viscosidad cinemática es de 1,3644 1.3644 por 10 a la menos 5 metros por 10 cuadrados por a la segundo. menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Listo. Ahora tenemos que la velocidad promedio, allí nos la dan en kilómetros por hora y transformándola a metros por segundo es 1.5 metros por segundo. De acuerdo, conforme al sistema internacional. Claro. Y eso es igual a 1.5 metros por segundo. ¿Listo? Bueno, lo siguiente es, antes de calcular el número de Reynolds, consideré pues el diámetro hidráulico, porque para este caso es un ducto rectangular. Entonces el diámetro hidráulico para un ducto rectangular no es más que 2 veces el área de la sección transversal sobre... 2 veces A por B sobre A más B, ¿sí? Exactamente. ¿Y cuánto te dio el diámetro hidráulico? Me dio 0.01 metros, considerando A como 0.01 metros y B como 0.01 metros, que son los valores esos pasados, pues, simplemente. Bueno, pues te digo que te diste mala vida. ¿Cómo? Sí. Te diste mala vida porque lo que dice para una...
lo escogiste como una rectangular, pero si te das cuenta, arriba, para una completamente cuadrada, el diámetro hidráulico es igual a la altura de uno de sus lados. ¿Ya? Y te da exactamente lo mismo, 0.01 metros. No, profe, yo hice el ejercicio, pero con viscosidad dinámica. No ¿Qué me importa, tiene que dar igual? tiene que dar lo mismo. Listo, profe. Entonces, ahora sí podemos calcular el número de Reynolds. Espérate, entonces aquí la longitud son 10 metros. Voy a anotar los datos para... 10 metros. 10 metros de longitud. Ya, listo. No necesitamos más nada. Bueno, ahora el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad promedio por el diámetro hidráulico sobre la viscosidad cinemática. Y eso me dio a mí un resultado de 1099.38. Es decir, que se trata de un flujo laminar. Es decir, que esto es laminar. Bueno, lo siguiente que voy a calcular es el factor de fricción y eso lo tomo de la tabla 8.1 en la geometría del tubo rectangular y entonces A sobre B simplemente es 1. Entonces, como es 1, me forma una relación de 56.92 sobre el número de Reynolds. Ese va a ser el factor de fricción. 56.92 sobre el número de Reynolds. Keila, se te empezó a ir un poquito lejos. Ahora sí se me escucha. Sí, ya. Listo. Bueno, entonces ese factor nos da 0.0517. ¿Listo? Bueno, profe, aquí primero me piden calcular la caída de presión, pero primero vamos a calcular la pérdida de carga. Como tú quieras. Lo puedes Ok. calcular en el orden que tú quieras. Listo, entonces H sub L va a ser igual a 0.0517 Pero 517 por 10 multiplica por 10 metros sobre 0.01 metros por 1.5 metros sobre segundo, eso elevado al cuadrado, sobre 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. cuánto nos da la pérdida de Nos da carga. 5.9289 metros. 5.9289, bueno, 5.93. Bueno, sí, 5.93 metros. Bueno, ahora sí calculo la caída de presión y eso va a ser igual a la densidad del aire, que va a ser 1.2782 1.2782 kilogramos por metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 5.9289 metros. 5. Vamos a calcularlo con 5.93. Debe dar prácticamente lo mismo. Bueno, eso nos da 74.34 pascales. 70 y delta PL 74.34 .34 pascales. pascales. Bueno, la potencia de la bomba va a ser igual al flujo volumétrico por la caída de presión.
Eso es igual a... Hay que calcular el flujo El volumétrico, flujo ¿eh? volumétrico es la velocidad promedio por el área y el flujo volumétrico me da pues 1.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Velocidad promedio por el área, flujo volumétrico, entonces 1.5 metros sobre Por 10 a segundo. la menos 4, profe. 1.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Es el flujo No, volumétrico. pero espérate que estoy colocando aquí la fórmula entera. 0.01 metros al cuadrado y eso te da 1.5. Por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Y esto entonces te da una potencia de bombeo de La potencia me da 0.011 vatios. 11 vatios. Listo. Listo, profe. Perfecto, Keila. Muy bien. Sencillo, ¿no? ¿Quedó claro el ejercicio o alguien tiene alguna duda? Muchachos. Profesor, Sí. todo tiene que dar igual, o sea, la respuesta. ¿Cómo así? O sea Claro. que ella como usó la, ¿cómo O que sea, se llama esta? si usan la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática, te tienen que dar exactamente igual en los dos. A mí me dio igual y yo usé viscosidad dinámica. Bueno. No tiene sentido de que una misma propiedad te dé dos resultados diferentes. Ok, pues. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profesor, lo que se ve al lado de la V es una... ¿De cuál V? ¿Arriba, Ay, mira, abajo, a dónde? sí, arriba, arriba. No, super. Esto es una así, parece que no se copió bien. Ok, gracias. Es velocidad por área. Listo, entonces continuamos. Continuamos con la temática del día de hoy. Hasta la clase de ayer y este pedacito de la clase de hoy, hemos visto qué pasa con el flujo laminar, ¿cierto? Nos damos cuenta que el flujo laminar es algo muy sencillo, es muy pues entendible, muy fácil de entender. ¿Cierto? Ahora vamos a trabajar lo que ocurre cuando tenemos flujo turbulento. ¿Cierto? Entonces, el flujo turbulento es uno de los regímenes de flujo más comunes en la industria. Básicamente casi todas las tuberías trabajan en este régimen de flujo, ¿cierto? Y recordemos que entonces este régimen de flujo es el que está compuesto por una alta aleatoriedad y un alto desorden en el movimiento de sus partículas, ¿cierto? A pesar de esto, y a pesar de ser el más común, ¿cierto? Por su alto índice de aleatoriedad y desorden, es uno de los más complejos en el momento de hacer predicciones teóricas con respecto a él, ¿cierto? Porque ahí existen muchas fluctuaciones, existe mucha aleatoriedad. Sin embargo, existen muchas investigaciones realizadas, pero todo desde el ámbito experimental. O sea que a partir de ahora, todas estas expresiones, ¿cierto? Son desde el punto de vista experimental. Científicos han desarrollado este tipo de expresiones para poder llegar a la solución de diversos problemas.
¿Listo? Como ya les decía, por la aleatoriedad, que se puede denominar también remolinos a través del flujo. ¿Cierto? Entonces hablemos un poco de lo que es el flujo turbulento. Ya habíamos hablado de la capa límite en el flujo laminar, que al final lo que obteníamos es que la capa límite de un flujo completamente desarrollado era un flujo que tenía una forma tipo una bala, ¿cierto? De una forma de una elipse perfecta y bonita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este régimen de flujo, ¿cierto? No, los efectos de la viscosidad del fluido no eran significativos. Ahora bien, en el flujo turbulento, los efectos de la viscosidad son altamente significativos. Y al ser altamente significativos, ¿cierto? Se van a encontrar diferentes zonas de acción de la viscosidad, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de las diferentes zonas que nos representan el perfil de velocidades. Si ven el dibujo, ¿cierto? En la parte de abajo a la derecha, esto es la capa límite de una forma típica para un flujo en estado turbulento. Entonces podemos apreciar diferentes capas que están divididas en esta zona. Primero la subcapa viscosa, la capa de amortiguamiento, la capa de traslape y la capa turbulenta. ¿Cierto? Entonces vamos a hablar un poco de qué consiste cada una de esas capas. Hablemos primero de la subcapa viscosa, y es una zona en la cual el perfil de velocidades en esta capa es casi lineal. Es decir, pasa desde la condición de no deslizamiento hacia un aumento abrupto en la velocidad, de forma casi lineal. ¿Cierto? Y el flujo de estas líneas de corriente es aproximadamente paralelas a como es el flujo laminar. O sea, en esta situación se podría decir que se parece mucho al flujo laminar. ¿Listo? Pasamos a una siguiente capa, que es la capa. Todo esto debido a la viscosidad, ¿cierto? La capa de amortiguamiento, entonces, es la capa en la que los efectos turbulentos se vuelven significativos. O sea, empieza a dejar todo el protagonismo, la viscosidad, y la turbulencia o la fuerza que lleva el flujo, la inercia del flujo, empieza a aparecer y empieza a tornar o a tener efectos sobre nuestra capa límite. ¿Cierto? Pasamos a una capa que se llama la capa de traslape. En esta capa es donde los efectos turbulentos empiezan a ser mucho más significativos, ¿cierto? Pero todavía no dominan. Y finalmente la capa exterior es la zona donde dejan de existir los efectos de la viscosidad y todo es meramente por efectos turbulentos, o sea, por efectos de la misma inercia del fluido. Si se dan cuenta, estas capas simplemente son etapas progresivas del desarrollo de la capa límite para un flujo turbulento. ¿Claros hasta ahí? Sí, profesor. Listo, perfecto. Perfecto, entonces continuamos. Entonces, así como en el flujo laminar, ¿cierto? Para el flujo turbulento, la pérdida de carga y la caída de presión se calculan exactamente de la misma forma, ¿cierto? Teniendo las mismas expresiones que teníamos anteriormente. ¿Qué es lo que va a cambiar entonces para el cálculo de la caída de presión y de la pérdida de carga? Este señorito que está aquí. Este señorito que está aquí es lo que va a cambiar en su forma de predicción. ¿Por qué? Porque como habíamos resuelto anteriormente, para el flujo laminar el factor de fricción no dependía del material del que estaba hecho la tubería. En caso del flujo turbulento, tiene una alta dependencia de la composición del material.
y principalmente de la rugosidad del material, que es lo que veremos a continuación. Profe, ¿puedes repetir la parte esa? Donde ay, se ahoga. ¿Lo puedes repetir más, por favor? ¿Cuál? Esto. Sí, exacto, porque ese factor cambia ahí. El factor de fricción cambia porque al haber un alto efecto de la viscosidad, ¿cierto? ¿Con qué se está rozando el fluido? Con el sólido, ¿cierto? Con la tubería. Y la tubería pues tiene una cosa que se llama rugosidad. A más rugosa sea una superficie, es más difícil, por así decirlo, deslizarse sobre ella, ¿cierto? A diferencia del flujo laminar, ¿cierto? Que no tenía una dependencia marcada del material, sino que solamente dependía del flujo de Reynolds, que es lo que vamos a ver subsecuentemente a esto, ¿cierto? Ok, profe, gracias. ¿Cierto? Entonces, como ya habíamos hablado, ¿cierto? Como ya habíamos hablado, toda la evaluación que se hace para el flujo turbulento proviene de análisis dimensionales y de datos experimentales, ¿cierto? Ahora, un factor que hay que tener muy en cuenta es la rugosidad de la superficie, porque este factor perturba una zona que se llama la subcapa viscosa. ¿Recuerdan esta subcapa viscosa? Es la primera zona con la que está más en contacto el fluido con la superficie, ¿cierto? Y es donde existe la mayor cantidad de efectos de la viscosidad. Correcto. Por lo tanto, a diferencia del flujo laminar, la fricción en el flujo turbulento es una función fuerte de la rugosidad de la superficie. Por lo tanto, además, no podemos suponer que no existen materiales rugosos. Todos los materiales son rugosos vistos desde un microscopio. Por lo tanto, todos los materiales tienen una propiedad que se llama la rugosidad específica. La rugosidad específica, normalmente medida, ojo, en milímetros, ¿cierto? Mide, imaginémonos, voy a ir aquí un momentico al tablero para hacer una aclaración rapidita de cómo se mide la rugosidad. Imaginémonos que visto desde un microscopio, ¿cierto? Tenemos esta superficie. Estos son valles y montañas, ¿cierto? ¿Sí o no? Suponemos. Sí, profesor. Esto es visto Se desde un supone. microscopio. Esto es visto desde un microscopio. Quiere decir que aquí hay montañas, subidas y bajadas. Si tomamos un plano medio entre estas montañas, ¿cierto? Un plano medio, ¿cierto? Y hacemos mediciones desde ese plano medio hacia la punta de estas crestas o hacia la punta de estos valles, ¿cierto? Vamos a encontrar una longitud para cada uno de esas crestas y valles, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos mide la rugosidad? La rugosidad específica nos mide la longitud promedio, ¿cierto? Con respecto a este valle de referencia que tiene todas las crestas de una superficie, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo nos dicen que la longitud promedio o que la rugosidad de una superficie es de 2 milímetros, que, bueno, eso es muy alto, de 0.1 milímetros, quiere decir que en promedio, no que todas, sino que en promedio, la longitud de cada una de estas crestas y valles va a ser de aproximadamente 0.1 milímetros. Eso es lo que nos narra el significado de la rugosidad específica. ¿Correcto hasta ahí? ¿Puede repetir nuevamente ese pedacito, profe? ¿Desde Que dónde? mide desde donde dijo que la rugosidad específica medía la longitud promedio. Sí, bueno, me voy a volver, voy a desdibujar esto y voy a cambiar esto de color de pronto así. A ver,
Desde el punto medio que yo acabo de plantear, es más, me voy a devolver aquí, voy a dibujar yo este punto. Vamos a decir que esto es un punto de referencia, una línea, un eje horizontal, ¿cierto? Ahora, a partir de este eje horizontal, vamos a empezar a medir las longitudes desde ese eje hasta la parte superior de cada una de las crestas y valles, ¿cierto? Entonces yo tomo desde aquí hasta aquí, y esto va a tener una longitud 1, ¿cierto? Yo tomo desde aquí hasta aquí, y esto va a tener una longitud 2. Yo tomo desde aquí hasta aquí, y esto va a tener una longitud 3. Desde aquí hasta aquí, esto va a tener una longitud 4, y desde aquí hasta aquí, esto va a tener una longitud 5, ¿cierto? Y así sucesivamente con cada una de las superficies o con cada una de los valles y montañas que haya sobre esa superficie, ¿cierto? Hasta ahí, claro, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, ¿cómo se calcula la rugosidad de una superficie? Nosotros tomamos todas estas longitudes y las promediamos. Ese valor promedio, ¿cierto? Es el valor de la rugosidad. Es la longitud promedio que tienen los valles y las crestas que están en una superficie vista microscópicamente. ¿Correcto? Sí, señor. Ahora, entonces ya saben ustedes, cuando ustedes les digan, no, la rugosidad de un material es de 0.1 milímetros, ya se pueden ir imaginando más o menos microscópicamente cómo es la situación. ¿Cierto? Pueden tener una idea de qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Entonces continuamos. Pero me devolví mucho. ¿Cierto? Ahora, a partir de la rugosidad, ¿cierto? Ojo, la rugosidad, se me había olvidado, la rugosidad específica está denotada por la letra griega epsilon, que es una especie de así, ¿cierto? Entonces, epsilon, vamos a decir que en este caso es igual a 0.1 milímetros. Es decir, que la rugosidad de ese material es igual a 0.1 milímetros. Ahora, a partir de la rugosidad, ¿cierto? Se puede establecer un nuevo patrón que se llama la rugosidad relativa. ¿Por qué? Porque una cosa es la rugosidad de un material y otra cosa es la rugosidad de un material con respecto a la cantidad de espacio que permite pasar este material. Es decir, la cantidad de espacio que hay entre una superficie y otra. Es decir, el diámetro de una tubería. Mientras mayor sea el diámetro, menos importancia va a tener esa rugosidad, porque va a pasar más agua y menos importancia va a haber en qué tan rugosa sea una superficie, ¿cierto? Ahora, el cálculo de esa rugosidad relativa, ¿cierto? Es a través de la relación epsilon sobre D. A eso se denomina rugosidad relativa. En la tabla 8.2, que se encuentra en el capítulo 8 del libro, podemos observar diferentes rugosidades específicas para diferentes materiales en los dos sistemas de medida, en el sistema internacional y en el sistema inglés. Por ejemplo, para el acero inoxidable nos damos cuenta que la rugosidad específica es de 0.02 milímetros. O del acero comercial es de 0.045 milímetros. Quiere decir que el acero comercial es más rugoso que el acero inoxidable. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí?
Sí, profesor, es que el vidrio no tiene rugosidad según la tabla. No es que no tenga rugosidad, sino que es tan bajo. Es despreciable. Ajá, es tan bajo que se podría considerar despreciable. El vidrio y los plásticos tienen rugosidades muy bajas, que se puede decir que son despreciables. Pero si no estoy mal, hay estudios que han mostrado que el del plástico es como 0. Como 1 por 10 a la menos 4 por ahí, aproximadamente. O sea, es muy pequeño, en milímetros. Ahora mismo no tengo el dato exacto, pero más o menos es eso. ¿Cierto? Listo. ¿Ya? Entonces ya esos son valores muy pequeños que no harán un efecto significativo. ¿Cierto? Listo. Entonces, a partir de esa relación de la rugosidad relativa, ¿cierto?, los señores Colebrook White establecieron una relación para el cálculo del factor de fricción en función de la rugosidad relativa y del número de Reynolds, que es esta expresión que tenemos aquí. Donde F es el factor de fricción, RE es el número de Reynolds y epsilon sobre D es la rugosidad relativa. Ahora, ¿qué es importante en esta ecuación? Esta ecuación es una ecuación iterativa, porque el factor de fricción depende de ella misma. Si se dan cuenta, F está de ambos lados de la igualdad. Entonces, hacer una ecuación iterativa, hay que utilizar métodos asociados a la parte de métodos numéricos para la solución del factor de fricción. Por ejemplo, el uso de una semilla para empezar a iterar y alcanzar la solución final cuando el factor deje de converger. Me imagino que ya vieron métodos numéricos, ¿cierto? Ya deben ser unos cracks en la solución de ecuaciones iterativas. Supongamos también. No se preocupen, que esto es más sencillo de lo que parece. Ya vamos a ver, porque vamos a resolver un ejercicio y con ese ejercicio van a ver que va a quedar claro. Listo. Entonces, a partir de esta expresión, ¿cierto?, el señor Lewis Moody, ¿cierto?, dice, no, hombre, esta expresión es muy compleja para yo andar resolviendo datos así para yo andar iterando, y no es, por así decirlo, factible. Entonces el señor Lewis Moody diseña una cosa que se llama el diagrama de Moody. El diagrama de Moody es la expresión gráfica de la ecuación de Colebrook-White, ¿cierto? Y es este que tenemos a continuación. Sin embargo, a lo que no cayó en cuenta el señor Lewis Moody es que, aunque sí, es más fácil uno ver un factor de fricción a través de un diagrama, ¿cierto?, se pierde precisión. ¿Por qué se pierde precisión? Porque es mucho más difícil de observar este diagrama, ¿cierto? Sobre todo porque en muchos casos puedes incurrir en un error humano del visual. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí facilito. Vamos a pararnos, ¿cierto? ¿Cómo utilizamos el diagrama de Moody? Tenemos que tener el número de Reynolds y tenemos que tener la rugosidad relativa del material, ¿cierto? Entonces, con el número de Reynolds vamos a suponer que el número de Reynolds nos dio 1 por 10 a la 6, o sea, 10 a la 6, este que está aquí, ¿cierto? Y que la rugosidad relativa de nuestro material es de aproximadamente 0.01. Adimensional, porque está en mismas unidades de dimensión. Es decir, que si la rugosidad está en milímetros, el diámetro debe ponerse en milímetros para que se mantenga el factor adimensional de rugosidad relativa. ¿Cierto? Entonces, subimos a través de la línea de 10 a la 6 hasta que nos encontramos con esta línea curva asociada
a la rugosidad de 0.01. Y luego, una vez que se me perdió el cursor, una vez que nos perdón, vamos a utilizar el puntero, pues una vez que nos cruzamos, que supongo que es más o menos aquí, donde está este puntico rojo, ¿cierto? Una vez que nos cruzamos el 10 a la 6 con la curva de 0.01, nos vamos horizontalmente, perdón por el pulso maraquero, hasta encontrarnos con un factor de fricción. Ojo, ¿qué nos dijo aquí? Que esto es aproximadamente 0.02. Pero 0.02, ¿qué? Puede ser 0.02, 21, 22, o incluso no puede ser 0.02, sino que puede ser 0.198, 0.195, ¿cierto? Entonces tenemos un valor aproximado, pero no nos brinda exactitud a la hora de hacer cálculo. Cosa que puede servir momentáneamente para hacer cálculos al ojo, ¿cierto? Es decir, yo tengo esto, hago un cálculo al ojo y puedo decir que es más o menos esto. Pero para hacer cálculos de precisión, ¿cierto? Vamos a utilizar la ecuación de Colebrook-White. O sea que, señoras y señores, a menos de que se los pidan explícitamente, durante el curso vamos a trabajar con la ecuación de Colebrook-White. Bueno, para tener mayor precisión en la solución de los ejercicios. ¿Listo? Sí, profe. Perfecto. Ahora, yo hablé de una semilla en el factor de Colebrook-White. Es decir, del lado derecho yo le doy un valor inicial y voy iterando hasta que el valor del lado derecho sea igual al valor de mi lado izquierdo. ¿Cierto? Eso es lo que consiste básicamente en la iteración o la forma de iteración más básica. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo escogemos la semilla? La selección de la semilla hay dos formas. Uno, usted la escoge aleatoriamente y pone el valor que le dé ahí. Y sigue iterando hasta que encuentre el valor final. Problema, la semilla que usted escoge puede estar muy lejos del valor real del factor de fricción. Por lo tanto, puede generarse o puede que tenga que hacer muchas iteraciones para llegar al valor final del factor de fricción. Segunda forma es utilizando la expresión de Hallan. Señor Hallan nos proporcionó una relación aproximada para un factor de fricción, que es esta ecuación que tenemos aquí. 1 sobre raíz de f es igual a menos 1.8 logaritmo de 6.9 sobre raíz normal, la rugosidad relativa sobre 3.7 a la 1.11. ¿Cierto? Esta expresión nos da un error de aproximadamente el 2% del factor de fricción que se puede obtener con respecto a Colebrook-White. Y claramente entonces, con un 2%, se puede utilizar como una primera aproximación o como una semilla para empezar a iterar con la ecuación de Colebrook-White. ¿Listo? Un momento. Copien las ecuaciones. Ocupen. Tómense su tiempo. Pregunta, si alcanzaron a copiar la ecuación de Colebrook-White. Si quieren me devuelvo para que la copien.
¿Listo? Hola. Hello. Listo. Listo. Listo, profe, yo terminé, no sé si hace falta. Los demás alcanzaron a copiar la ecuación de Colebrook. Creo que me la pasé y no alcancé a ponerse. ¿Quieren que se las ponga otra vez? No, profe, yo la copié. Ah, bueno, perfecto. O sea que como las demás, como tú la copiaste y los demás no, que se freguen los demás. ¿Sí? Sí, profe, póngala, por favor. Claro. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que vean. Un ejercicio, el ejercicio más básico. Nos va a alcanzar solamente para hacer un ejercicio el día de hoy. Despacio. Me miro y la miré. Sonrió y sonreí. Me miro y la miré. Listo. ¿Listo? Perfectísimo, entonces. Ahora, una vez establecido ya todo esto, ¿cierto? Tanto para flujo laminar, ¿cierto? Existen tres tipos de casos de problemas, tres tipos de problemas que se pueden presentar para el cálculo, ¿cierto? De tuberías y para el cálculo de la pérdida de carga en la mecánica de fluidos, ¿cierto? Entonces, pueden haber problemas de caída de presión, de razón de flujo o de diámetro de tubería. El primer caso, ¿cierto? Es la determinación de la caída de presión o pérdida de carga. Es el caso que ya trabajamos desde flujo laminar, que es cuando nos dan la longitud, el diámetro de la tubería y se proporciona una razón de flujo o una velocidad. Pues nos hablan de razón de flujo, es que nos están hablando de un flujo volumétrico o un caudal. ¿Cierto? El segundo caso posible es la determinación de una razón de flujo, o sea, de un caudal o de un flujo volumétrico. Y esto ocurre cuando nos dan la longitud, nos dan el diámetro de la tubería y se proporciona una caída de presión o una pérdida de carga.
Y el tercer caso de análisis es la determinación de un diámetro de la tubería. En este caso, tenemos que tener la longitud de la tubería, la razón de flujo, la longitud de una tubería y la razón de flujo para una caída de presión determinada. O sea que debemos tener longitud, caudal o velocidad y caída de presión. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, entonces yo les voy a dejar una micro tarea de una consultica que van a hacer. Van a investigar, ¿cierto?, en las tuberías qué es la cédula de una tubería. O si no lo encuentran por cédula, pueden encontrarlo por schedule. S-C-H-E-D-U-L-E. Schedule. ¿Y cómo se puede calcular un diámetro? A partir de la cédula o el schedule. Profesor, ¿puede repetirme la última parte? ¿Y cómo puede calcularse un diámetro a partir de la cédula? ¿A través de un qué, profesor? A través de la cédula. Disculpe, profe, no le escuché la última parte. Entonces, ¿cómo se puede calcular un diámetro a partir de la cédula? Porque ustedes tienen un diámetro nominal y tienen la cédula. O sea que con el diámetro y la cédula se puede calcular un diámetro real. Ya van a, cuando investiguen, entenderán. Entonces vamos a dejar la parte de los tamaños estándar para después, para la próxima clase, cuando ya tengan la investigación. ¿Listo? Entonces, muchachos, como les dije, y el lema que siempre he tenido, esta vaina se resuelve o esta vaina se aprende haciendo ejercicio, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué son? Las 7. Apenas es para uno solo. Apenas es para uno solo, ¿cierto? Aquí es donde dicen, oye, profe, uno solo. Listo, entonces vamos a tomar los datos. Se tiene agua a 15 grados centígrados. Está copiando el rojo, ya me volvieron los rojos. A 15 grados centígrados, que fluye de manera estacionaria en una tubería horizontal de 3 pulgadas de diámetro. Diámetro igual a 3 pulgadas. Hecha de acero inoxidable. Acero inoxidable. A una razón de 0.5 metros cúbicos por segundo. O sea, flujo volumétrico 0.5 metros cúbicos sobre segundo. Determine la caída de presión, la pérdida de carga y la potencia de bombeo necesaria para mantener el flujo en un tramo de tubería de 60 metros de largo. Longitud igual a 60 metros. Listo. Ya tenemos los datos, ¿cierto? Ahora necesito
de su apoyo. Necesito las propiedades del agua a 15 grados centígrados. Densidad, La densidad es 999,1 kilogramos sobre metro cúbico. 999.1 kilogramos metro cúbico. Y la viscosidad dinámica, 1,138 por 10 a la menos 3. 1.138 por 10 a la menos 12. No, a la menos 3. A la menos 3. Menos 3. Kilogramos metro segundo. ¿Listo? ¿Estamos bien o no estamos bien? Los demás encontraron las propiedades, pero la gente que hable, por favor, que diga algo. Lisa. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos ahora? Hallar el número de Reynolds. Necesitamos calcular el número de Reynolds, ¿cierto? El número de Reynolds es densidad por velocidad por diámetro sobre la viscosidad dinámica. ¿Qué no tenemos? No tenemos la velocidad. Entonces, por acá aparte vamos a calcularlo. ¿Cierto? Primero, ¿qué sí tenemos? Tenemos el flujo volumétrico, ¿cierto? Entonces, del flujo volumétrico sabemos que flujo volumétrico es igual a velocidad por área. Entonces necesitamos hallar el área y con el área podemos despejar la velocidad. Entonces, ¿qué tenemos? Que el diámetro es de 3 pulgadas. 3 pulgadas, una pulgada equivale a 25.4 milímetros, o sea, 0.0254 metros. Si eso es una pulgada, ¿a cuánto equivalen 3 pulgadas? Una pulgada. 0.0762 metros. 0.7. Perdón, 0.0762. 762 metros. ¿Cierto? O sea que ahora el área es igual a pi cuartos de 0.0762 metros al cuadrado. Metros al cuadrado. ¿Cuánto nos da el área? $0.059. 0.0. A mí me dio No, espera, 4,56 por 10 a la menos 3. No, espera. Eso es. Eso da 4.56 por 10 a la menos 3. 0.045. No. Lo mismo. No, porque seguro que no lo he al cuadrado. Es la misma vaina. Ya, ahora Así. Sí. Listo. Ahora, velocidad es igual a flujo volumétrico sobre área. ¿Cuánto nos da la velocidad? ¿Qué? 109,64 me da a mí. 109.64 metros por segundo. ¿A todos les da lo mismo? Sí, profe. Sí, señor. Perfectísimo. Entonces ya tenemos la velocidad, el diámetro y tenemos las propiedades. ¿Cuánto nos da el número de Reynolds? 199.1 por 109.64 por 0.0762 entre 1.138 por 10 a la menos 3.
Da 7.334.840,85. O sea, ¿tú crees que yo soy un robot que ya se aprendió el número que acabas de decir? 733.4840,85. 733, 48, 40. 48, 40, 85. 8, 51. Bueno, 85 está bien. Ahí. Perfecto, entonces ya tenemos el número de Reynolds, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Para calcular la pérdida de carga necesitamos el factor de fricción, ¿cierto? Y para calcular el factor de fricción necesitamos la rugosidad relativa, ¿cierto? Entonces vamos a calcular la rugosidad relativa. Hacerla aquí al ladito. Necesitamos primero el valor de la rugosidad, el valor de epsilon. Nos dicen que el material es acero inoxidable. 76.2, ¿no? Nos dicen que, no sé. Ah. Para pasar el diámetro de una vez a milímetros, entonces 76.2. Ah, bueno, pero eso, un momentito. Ahorita lo hacemos. Primero, tenemos epsilon, ¿cierto? Epsilon es la rugosidad específica. 0.002. Ah, pero cálmate, ya, 0.002, ¿no? Déjame mostrarlo, que este es el ejercicio de ejemplo para que ellos sepan. Calma. Nos dicen que es acero inoxidable, ¿cierto? Entonces nos vamos a la tabla de los materiales y buscamos acero inoxidable. Para acero inoxidable, en milímetros, el epsilon es igual a 0,002 milímetros. 0.002 milímetros. ¿Cierto? Ahora, epsilon sobre D es la rugosidad relativa, es igual a 0.002 sobre el diámetro en milímetros, que es 76.2. ¿Cuánto nos da eso? Me da 2,6 por 10 a la 4. 2,62 por 10 a la menos 5. Bueno, ¿y a quién le cree entonces? Perdón, sí, así. Por 10. Sí, porque hay que pasar el diámetro a milímetros. 2,62 por 10 a la menos 5, ¿sí? Sí, señor. Milímetros y milímetros se van, entonces esto es adimensional. Hasta ahora vamos bien, ¿cierto? Ya tenemos el número de Reynolds y tenemos la rugosidad específica. Entonces, ahora, señoras y señores, tenemos que utilizar o calcular el factor de fricción. Para el factor de fricción, nuevamente necesitamos utilizar las ecuaciones de Hallam y de Colebrook. Primero, ¿cierto? Voy a poner aquí la ecuación de Hallam. Por favor, alguien que me la dicte. La primera es la ecuación de Hallam. La ecuación de Hallam es 1 sobre raíz de f igual a menos 1,8 por logaritmo de 6,9 sobre Reynolds más sobre Reynolds más E sobre D sobre 3,7 a la 1,11. Epsilon sobre D sobre 3.7 a la 1. Vamos a poner el corchete a la 1.11 y cierro el corchete, ¿cierto? Y ahora vamos a poner aquí la ecuación de Colebrook. 1 sobre raíz de f es igual a menos 2 logaritmo ¿de qué? De epsilon sobre d Sobre 3,7. sobre 3.7 más 2.51 sobre Reynolds por raíz de f, ¿cierto? Si no estoy mal.
¿Sí o no? Sí. Sí, señor. Joder, qué memoria, vale. Entonces, existen dos formas de resolver esto. Existe una forma rápida y una forma un poquito más lenta. Primero vamos a hacer la lenta y después les voy a enseñar la rápida, que es solo utilizando su calculadora. ¿Cierto? Entonces, la lenta es que vamos a hacer una tablita. Vamos a colocar aquí número. Semilla. Y factor de fricción. En número va el número de la iteración, ¿cierto? O sea, el valor de la iteración. En semilla va el valor inicial que le vamos a dar a esa iteración. Y en F va el valor resultado de esa iteración. Dejamos de iterar cuando el valor de F sea igual al valor de la semilla. ¿Cierto? Entonces, para el cálculo de la primera semilla, de la primera iteración, vamos a utilizar la ecuación de Hallan. Entonces, primero resuelvan lo que está del lado del igual. Menos 1.8, logaritmo de 6.9 sobre Reynolds, más epsilon sobre d sobre 3.7 a 1.11. Todos resuelvan eso. Y me dicen cuánto les da. Profesor, logaritmo base 10, ¿verdad? Sí, cuando no te dicen la base, el logaritmo por defecto siempre es base 10. Profe, una pregunta, mientras los compañeros calculan. Yo tengo una pregunta. Si yo utilizo la ecuación de Colebrook-White y despejo ese factor de fricción directamente, sin despejándola, ¿no? Y me queda esa expresión, al meter los datos, ese valor no hay que corregirlo, sencillamente es eso. ¿Cómo así? O sea, dejas una sola F. Si yo despejo el factor de fricción de la segunda ecuación. O sea, volver una sola F todo, ¿sí o no? Sí. O sea, que F sea igual a lo otro despejado. El problema de hacer eso, que me quede 1 sobre menos 2 por logaritmo de 6. Sí, despejando F. El problema de eso es que cómo vas a sacar esta F del logaritmo. ¿Ya? Ya. Sacar esta F del logaritmo se vuelve es un camello terrible para hacer el despeje. Ya. Listo, profe. Profesor, da 5.5. ¿5 punto qué? Ya un momento. Profe, a mí me dio distinto, me da 9.997 el valor de todo. Sí, espérate un momentito que se me olvidó. Sí, gordo. A mí también me da como Yandro. 9.98. Y a mí me da, sí, si lo redondeas. Bueno, sí, no vayan a redondearlo. Quédense con ese valor en la calculadora. Sí. A mí también me dio igual. 9.97. Listo. Entonces, ese valor que tienen ahí van a ser 1 sobre ANS. O sea, 1 sobre ese valor que calcularon. Y a eso que les dé, los elevan al cuadrado. A mí me da 0.010044. Y ese que les da ahí es el valor del factor de fricción. 0.0100044. Entonces, ese es el valor de nuestra semilla. Entonces, 0.0. Después del 0, denme 4 cifras. 1004. 1004. ¿Así? Sí. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestra primera semilla.
Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa semilla? Ese valor lo vamos a meter en la ecuación de Colebrook en el factor F que se encuentra a la derecha y vamos a calcular entonces todo esto que está aquí primero, ¿vale? Cuando lo tengan, me avisan. Profe, yo me enredé en ese proceso. Yo estaba calculé 1 sobre este, pero... O sea, ¿dónde salió ese 0,01? Bueno, mientras los demás hacen, yo te voy explicando. ¿Dónde quedaste? Por el valor de 9,97. Listo, tú quedas ahí, ¿cierto? Ahora, todo esto que está aquí es igual a 1 sobre raíz de f, ¿cierto? Sí, exacto. Necesitamos calcular cuánto es f. No nos sirve 1 sobre raíz de f. Entonces, para calcular 1 sobre raíz de f, primero a ese valor, para despejarlo, o sea, tienes que 1, o sea, si 1 sobre raíz de f es igual a 9.90 y tanto, ¿cierto? Raíz de f es igual a 1 sobre 9.90 y tanto, lo que te dio ahí. Entonces, 1 sobre 9.94 es igual a raíz de f. Y para calcular f, entonces eso que te dio de 1.990, 1 sobre 9.990 y tanto, lo elevas al cuadrado. Y ese es el valor de f. Y ese es el valor que te da aquí. Ok. ¿Listo? Sí. ¿Cuánto te dio, Bey? El factor de fricción como tal, el factor de fricción. Ah, ya lo sacaste de una. Y con ANS, 1 sobre AN y al cuadrado. No, pero sin iterar, o sea, sin hacerlo rápido, o sea, con una sola. Ah, ya. Necesito porque estamos haciéndolo iteración por iteración. Por esto este es el paso lento, por así decirlo. Bueno, ese da 8,7712. ¿Y el factor de fricción? Espérate. A los demás les Esa da es lo la mismo. parte de la derecha. 8,772. ¿A los demás les da lo mismo? Hola. Aquí sí necesito la participación activa. A los demás. Pero regálame un segundo que de mi dedo mal y se me perdió todo el proceso. Ya voy. Pues eso me perdí. Pues, bueno, comenzar de nuevo porque me perdí lo que están hablando ahí. Que se escucha entrecortado. Acá en el internet. Repito, ya tenemos la semilla, ¿cierto? Y es utilizando la ecuación de Halland. Con esa semilla la vamos a meter en el factor de fricción que se encuentra aquí a la derecha. Con ese factor de fricción vamos a recalcular un nuevo factor de fricción. ¿Cierto? O sea, vamos a resolver esto y después despejar el factor de fricción. Medellín, ¿cuánto te da sin, listo, pues. sin elevar la al cuadrado, Medellín? A mí me da 10. 1 sobre ANS o solamente la parte de la derecha. Solamente la parte de la derecha, sin hacer la... Me da 10.29 a mí. Esta es la forma lenta. La forma con paciencia para que menos ustedes 2 por logaritmo en base 10 de 2,62 por 10 a la menos 5 sobre 3,7 más 2,51, 7,73 por 40,85 por... Profe, yo creo que le entendí mal. O sea, ese número de Hans ¿cómo se explica? 1 sobre ese número, ¿cierto? Y después le sacamos una raíz, ¿no? No, lo elevas al cuadrado. A mí me da 0, mentira, 8,77 todavía. A mí me está dando... Profe, a mí me da 0.01008. Pero ya me estás dando la respuesta, o sea, ya va, espérate un momento, entonces. A mí la parte de la derecha del menos 2 por logaritmo me da 9.957. 58, redondeando. A mí también me da 9.958. A mí me da, yo lo estoy poniendo aquí y me da el valor que dijo Yandra, 10.258. Daya, me estaba dando... A mí me da 9.95. A mí me da 10.29, mi gente. Mierda. A ver, repasemos. Menos 2, menos 2, ¿cierto?
Ajá. por menos 2 por logaritmo, ¿cierto? Medallo, si estás metiendo el menos 2 entre paréntesis en la calculadora, papá. No. Le metes menos 2 entre paréntesis y después lo multiplicas por el logaritmo y vuelves a abrir paréntesis. Si lo estás haciendo así. Espérate, yo lo meto entre paréntesis para ver. Recuerda que... No, porque si yo lo tengo fuera de paréntesis y me da igual. Depende de tu tipo de calculadora, compañera. Por eso le digo, porque si no metes el menos 2, por ejemplo, en mi calculadora, si no metes el menos 2 entre paréntesis, no me da. No, la mía sí lo lea sin paréntesis. Bueno, eso depende de la calculadora, ¿verdad? Eso es lo de menos. Listo. Ajá, Repasemos. pero sí, ajá. Repasemos nuevamente desde el principio. Menos 2. Logaritmo de 2. Me sigue dando lo mismo. Logaritmo de Es raro. 2.62 por 10 a la menos 5 sobre 3.7. Ajá. Más 2.51, ¿cierto? Sí. Ah, ya sé cuál es mi error. Y encontré un error. ¿Qué? El mismo mío, ya. profe, entonces. Que no le puse la raíz de F. Lindo. 2.51, ¿cierto? Sobre... Ahora Profe, sí, si el valor da igual un poquito similar a la semilla el valor de F. Sí, porque recuerden que Haaland tiene un porcentaje de error del 2%, o sea que ya debe estar muy cerca del valor original. ¿Ya? La idea de utilizar Haaland es que no haya que hacer muchas iteraciones. ¿Sí me entienden? Sí. Listo. Ajá. Entonces, repito otra vez, 2.51 sobre 7.334.840.85 que multiplica a la raíz de 0.01004. ¿Cierto? Le doy igual y eso me da exactamente 9.95.792.90.77. Ajá. Sí, eso da. ¿Ya? Sí, ¿Todos tienen ese valor? Sí, señor. Sí, profesor, eso da. Ahora, 1 entre eso y lo elevan al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? $0.1008. 0.01008. Listo. Como el factor de fricción es diferente a la semilla, hay que hacer una segunda iteración. Segunda iteración. Nuestra semilla partimos del 0.01008. Entonces ya aquí no hay que utilizar otra vez Haaland, sino directamente Colebrook. Y en F metemos no 0.01004, sino 0.01008. Y recalculamos. Yo me quedé en F. No sé cómo sacarme ese valor. No sé cómo sacamos qué. El valor de F de la primera fila. Del 0.01008. Sí. Listo. Mientras los demás calculan, yo me quedo aquí. Nosotros ya calculamos una semilla que es 0.01004. Tú ya llegaste hasta ahí, ¿cierto? Sí, claro, profe. Listo. Ahora, ese 0.01004 lo vas a meter en la ecuación de Colebrook, en donde está a la derecha raíz de F. Vas a resolver y vas a hacer el mismo procedimiento que hiciste con Haaland después de resolver. 1 sobre el valor que te dio y lo elevas al cuadrado. Y así. La semilla la meto ahí donde está F. Y después eso lo pongo 1 sobre el valor que me da y después lo elevo por 2. O sea, lo elevo al cuadrado.
Profe, me dio 9.95849. 9.95.849.056. Ya le digo los. Y a mí también. Buena. Buena. Profe, se fue la señal, repítame, porque fue lo último que hizo. Estamos haciendo la segunda iteración. Listo, profesor. ¿Por qué? Voy a repetir. Porque la ¿Cómo? semilla, estamos haciendo la segunda iteración. Estamos haciendo la segunda iteración. Pero déjenme hablar. Estamos haciendo la segunda iteración porque la semilla fue diferente al factor de fricción, ¿cierto? Bueno. Entonces la segunda iteración utilizando el factor de fricción que nos dio anterior como semilla. Y eso dio 0.01008353.867, ¿cierto? Da lo mismo ahora, profe. O sea que ahora sí dio 0.01008. ¿Cierto? Sí, señor. Sí. Ahora, Sí. este es el paso lento. En teoría, ya nuestro factor de fricción convergió y es de 0.01008. Listo. Ahora, antes de continuar con el ejercicio, quiero explicarles la forma rápida. La forma rápida es con calculadora. Aquí yo no tengo forma de escribir eso en el tablero. Así que necesito que todo el mundo tenga su calculadora a la mano. Todo el mundo. Necesito que todo el mundo tenga su calculadora a la mano. La mía es una viejita, profe. ¿Cómo hacemos ahí? Ajá, pero todas las calculadoras deben tener, todas las calculadoras, así tipo Casio, tienen la capacidad. Bueno, hasta las más hágale. viejitas deben Hágale. funcionar. Este es el modelo 2002, pero hágale. Todas, hasta la más viejita debe servir. Así que eso no se preocupe. Cierto. Entonces, primer paso, calculemos Hallan. Sin problema. Utilizando la calculadora. Ya tenemos la expresión de Hallan, simplemente es meter los datos. Pero ¿por qué no utilizamos el 0.01004? Porque la forma rápida, aunque es la rápida, nos quedan utilizamos todos los datos que nos va a dar la calculadora. Entonces, en vez de utilizar 0.01004, vamos a calcular todo con la ecuación de Hallan para tener todos los decimales. 1.8. Cuando ya tengan el dato, me avisan. Yo voy a hacer el dato aquí con usted. .9. Ya. Vamos a mi hija, pero déjame a mí. Yo no he terminado. Ahí te me dijo que le avisara. Pero también escribes rápido, te digo. Imagínate tanta práctica todo el día con el celular que esperaba. Espérate, que yo parezco gallina comiendo maíz. Soy tecla por tecla, relaja. La práctica para machete. Epa, ahora sí dijiste tú. Ya, yo tengo el 9.97.797.18.4. O sea, ya yo resolví el logaritmo. Estoy esperándolos ahí. Así me da lo mismo a mí. Ajá. Okay. Los demás, quiero que todos estemos aquí al mismo nivel. Profe, disculpe, ¿por dónde van? Qué pena. Ay, pero estaba calculando otros valores. Vamos a hacer ahora el proceso rápido. Proceso rápido, estamos resolviendo Hallan nuevamente, ¿cierto? ¿Qué hicimos? Simplemente calculamos lo que está de la derecha de la igualdad. Y eso me dio a mí 9.97, 79, 71, 844.
Necesito que todos estén ahí para continuar. Como es el primer ejercicio, yo sabía que nos íbamos a demorar el resto de la hora. Yo conozco mi ganado con No, este. probablemente nos vayamos como hasta las 9. No, ya después de factor de fricción lo que queda es bobada. ¿Me pueden repetir qué les da el Imagínense. logaritmo? 9.97, 79, 71, 844. Listo. Epa. Y así da, soda. Todo Listo. Ya llegamos ahí, ahora hacemos lo mismo, 1 sobre el valor que nos da, y eso lo elevamos al cuadrado. Eso nos dio el valor que ya teníamos, más los demás decimales, ¿cierto? 0.01, 004, 4, 20, 23, 1. ¿Melo o no melo? Vamos a esperar que falte que confirmen los otros compañeros. Profesor, qué pena, se me fue el internet, que dé la parte del resultado 9.97. Ahora De lo la que forma tienes que hacer rápida. es lo mismo que hicimos ahorita, 1 sobre ese valor y lo elevas al cuadrado para hallar f, ¿cierto? Listo. Y eso nos dio Sí, señor. 0.01, eso nos dio 0.01, 0.44, 20, 2.31. ¿Estamos bien? Está bien. Los demás, ¿estamos bien? Sí, profesor. Mi profesor. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora, ese valor que acabamos de calcular queda memorizado en la calculadora en la tecla ANS, ¿cierto? Sí. Y Perfecto. Entonces, ahora vamos a meter la ecuación de Colebrook ya despejada, se la voy a poner despejada de una forma más sencilla, ¿cierto? Vamos a poner aquí 1 sobre factor de fricción es igual a 1 sobre menos 2 logaritmo de epsilon sobre d sobre 3.7 más 2.51 sobre Reynolds por raíz de f. Y todo eso elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a meter esa expresión así en la calculadora, pero donde está f van a poner ANS. Y no le den igual. Simplemente cuando terminen me avisan. Bueno. Uno sobre. Profe, ¿podría poner un momentico los valores de Reynolds y de... Sí, el valor de Reynolds. Exacto, profe, háganos el favor. Ahí lo puse. Profe, y ahora otra vez la expresión, que parece que me equivoqué en algo. Usted disculpe de allí para que No, tranquila. Para eso estamos.
Cuando ya tengan esa expresión así puesta y donde está el F van a poner ANS, no le den igual, simplemente me avisen. Listo. Bueno, los demás. Profe, ponga los valores otra vez, por favor. Listo, profesor. Ya van 2. Esperemos a Yandra, que es la lenta. Listo, profesor. Profe, lo estoy escuchando, profe, lo estoy escuchando. No, Profe, perdón, jamás. Es que, profe, pongo otra vez la ecuación. Pero no es lenta, no. Profe, y ahí en donde va la F, raíz con el factor de fricción. ¿Qué coloca? Coloca el ANS. En la raíz. Ajá. En vez de F, colocas ANS. O sea, el valor que quedó memorizado de la anterior expresión, ¿cierto? Que por eso es importante no equivocarse a la hora de escribir la fórmula, porque Cometer ANS cambia. cometer un error al equivocarse de esta vaina, no joda, esto te sale carísimo. Mátate, mejor. Porque el ANS cambia. Ajá. Te sale carísimo en esta vaina. Listo, pues. ¿Quién me va por ahí? Ya. Listo, ya. Entonces, ¿qué va a ocurrir o qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de programar la ecuación en la calculadora de tal forma de que cada vez que demos igual, él va a hacer una iteración entera. ¿Por qué? Porque cada vez que demos igual, el resultado que nos dé va a recalcularlo en el ANS que está metido en la raíz. Entonces, damos igual y él toma el valor anterior memorizado, lo mete ahí y nos da una respuesta. Otra vez igual, toma el valor anterior memorizado y nos da una respuesta. Y así sucesivamente cada vez que le demos igual. Es como si estuviésemos haciendo la iteración dentro de la misma calculadora. ¿Cierto? Entonces, denle una sola vez igual. Yo la cagué porque a mí me salió el error. 0,1004. De hecho, ¿en qué la cagué yo? Porque me sale de qué error. A mí me da 0,0108. Ay, a mí me da 0,1. ¿Qué me equivoqué? Igual 0.008. ¿Puede repetir qué es lo que hay que escribir en la calculadora? Vamos a hacerlo de Ahí me dio nuevo. 0.1008. A mí también me da 0,1. A mí también me da 0,1. 0,1004, 21, 8904. Y ahora yo, ¿cuál es el error que tengo aquí? A mí me dio 0,010084. No sé qué más le dio. Ándala. A mí me dio 84. 0,01084. Le tocó perder, profe. Bueno, ajá, me toca seguir diciéndoles y ustedes calculen, porque yo no sé cuál error no lo he puesto ahí. Pero a todos le dio los paréntesis. A mí me dio 3 veces cinta de error. Pero tuve que ver los paréntesis para que me diera. Seguramente fue un problema de paréntesis, ¿no? Lo va a parar. Profe, hágale otra vez. Intenten en la calculadora, no desista. ¡Ah! Ya sé cuál es el problema. Ja, ja. Eso, faltaba un paréntesis. Ya. Sí, profe, ¿cuánto le dio? Con una vez dándole igual. Esa es la que le cae al profesor. Falta un paréntesis, pero calma. Con una vez dándole igual. 0.0100845577. Sí, profesora. Sí. Exacto. No, me da así. Linda María Alejandra, y si ya no te dio así, te toca repetir todo el paso desde el principio. Eso es lo hueso de estar rápido. Ay, no. Pero una vez que queda bien programado, Claro, doña. la siguiente iteración, ¿cómo hace? Vuelvan a darle igual. Apréndanse los dos últimos números, 0, 7, ¿cierto? Vuelvan a darle igual.
Cambió un poquito el valor, ¿sí? Porque Sí. ahora se volvió. Da Cambia un poquito. 0,01, 0,08, 34, 09, 54. Ahora Profe, a mí me sigan cambiaron dándole los últimos igual, dígitos. sigan dándole igual hasta que los dos últimos dígitos no cambien. Ya, yo convergí. Ya. Ya. Ya, profesor. Ya listo, terminen. 0.01, 008, 34, 41, 13. Sí, profesor, en 13. Sí, profesor, sí. Quizás. Perfecto. La forma rápida es la forma rápida porque no hay que escribir más nada, sino que ya con eso tienen que la respuesta es de 0.01, 008. Llegamos a la misma respuesta que de la forma lenta, ¿cierto? A mí no me dio. Ahora me dio peor. No puedes. Y con esa velocidad de morroqueo enyesado que tengo yo, termino las 10 aquí para que me dé. Ay, no. Ya no. Rever el video y pelear con nuestro yo del pasado. ¿Mm? ¿Pero en qué me equivoqué? Yo no sé, Lo hice todo. No sé, quién sabe en qué te habrás equivocado. No puedo ver qué colocaste exactamente en la calculadora. Pero si yo lo puse, lo estoy poniendo todo. No lo sé, Rick, no lo sé. No lo sé, Rick. Voy a quitar esto de aquí. Entonces, y de la forma rápida, lo voy a poner aquí abajito. F. Ahora me da que Sí, pues, 0.09. También nos A mí dio me dio una 0.09. variedad. Tengo que dormir con la calculadora bajo la almohada. Yandra, hay que actualizar un poquito. No, hay que actualizar un poquitico la calculadora. Un poquitico. Bueno, voy a comprarme un par de pilas para ponerse la hora de pronto en las pilas. O sea, hay que hacer una inversión. Vean los ADH. O sea, Yandra le han llegado cule poco de pago y no ha sido capaz de comprar la calculadora. Voy a hacer una inversión de 1.800 pesos para un par de pilas. Tipo puta, si está caña. Oye, una calculadora, Yandra. Bueno, ya llegamos al factor de fricción. Ya hicimos lo más difícil. Porque ya de aquí para adelante es igual a lo del flujo laminar. Hacemos aquí, entonces, ya la pérdida de carga, entonces es igual, CL es igual al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Factor de fricción 0.008 por, ¿cuánto es la longitud? 60 metros. ¿Cierto? El diámetro era 0.070, ¿qué? ¿6 qué? No. 0.762, sí. Sí. Se multiplica a la velocidad. ¿Cuánto era la velocidad? 109.64. 109.64 metros por segundo al cuadrado sobre 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto nos da la pérdida de carga? A mí me da 4.862,9. 4.862.9 metros.
¿Alguien que confirme? Sí, señor, también me da lo mismo. No, coño, Yandra, lo hiciste rapidito, ¿vale? Sí, profe. Claro. Tengo la mano sudada, pero ahí voy. Me imagino ya andan en el quiz. Por ella. Profe, a mí eso nada que me da, bro. Imagínate que está Yandra, imagínate yo. Dime, No, pues ya Dani. perdí. Lo voy a cancelar. Ey, profe, me está ayudando a uno, se está riendo. No me simpatiza. Dios mío, sálvala. Profe, ya. Si no me da, no podemos evaluar esto porque, ajá, ¿cómo voy a hacer la respuesta? Todo el mundo entregando y yo todavía esperando para que me dé. Ay, Dios mío. Ay. A ver, ¿qué te digo? Hay que practicar. Hay que rever este video. No, pero practicar. Profe, pero yo Mañana lo voy hice pa- todo de nuevo. Yo mañana Y voy no me para dio. la tienda. Para la tienda donde el cacha ayudarle a sacar las cuentas. Si me recuerdan, yo mañana salgo de clase a las 11 y le subo esta clase inmediatamente. De Ay, todas profe, formas, le agradecemos. Mira, encarecidamente. Yandra, con De esa todas calculadora tuya, ese señor queda arruinado. de todas formas, tranquilícense, porque esto no entra en el quiz. Hasta el quiz entra hasta el quiz la ecuación de energía. ¿Ya? Ya que esto viene en el taller. Esto viene en el taller y en el examen. El quiz sería que en 2 semanas, ¿no? ¿Eso consuela o un tema más? El quiz como que viene en 2 semanas, el quiz es la otra semana, Medellín. ¿De qué? La otra semana, sí, señor. ¿De qué? Hoy estamos aquí. ¡Listo! Estamos a Primero de primero. octubre. Y El quiz estamos que a es jueves. el 7 o el 8. El Yo quiz Lo voy a es revisar. como el ¿qué? Es el 8, es el 8. De hoy el 15. No jodas, si es el 8. El 9. Es el 8 8. y el parcial es el 15. Tomate tu mano, padre. Esto viene 15. volando. Cristo. El 15, Yo apenas ¿no? había. Yo Sí, el 15. apenas me puse a El quiz es el 8 y el examen es el 15. Yo te compro un 3 en 1 porque esta calculadora es tan dura, hermano. Entonces, Ay, Dios mío. bueno, ojo, para el quiz, les recuerdo para que lo tengan en cuenta, para el quiz de cálculo, esta parte no entra, pero sí entra teoría. ¿Qué entra? Bueno, Recuérdenme. Hasta la ecuación de energía y teoría. Y toda la teoría. y teoría, Toda la teoría. Sí. Toda la teoría, sí. Cristo. Pero la teoría está. Dios mío. ¿qué va? ¿Qué Dios va? mío, mete tu Tú mano sabes, antes que se forme una machetera. bueno, Te vas a morir. Mira, la que no le salió en la calculadora se quería comer rápido. densidad por gravedad por altura, la pérdida de carga, ¿cuánto nos da? Perdón, la caída de presión, ¿cuánto nos da la caída de presión? ¿Cuánto era la densidad? 999.1. 0,1. Sí. Ok. 47, 66, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Sí, 47, 66, 21, 14. 47 millones 678 442 como 86. A mí me da. No. ¿Qué tiene? Punto. 45. Bueno, ¿tú qué tienes? A mí no me da así. Ni el testón. 85 me da. Ni el testón para la tos. Ese es el COVID. Se tragó un mosquito. Ey, F, se murió. Entre perro y él, no sé quién de los dos es que o ladra o tose. A mí me da. El A mí mejor me video de da ellos. 47 millones. 47 millones 662 son 662. 114,46. 600 Profe,
ahí me da 662, 114. 114. 662. Dice con el valor de ANS, con el valor que llamo. Ah, bueno, por eso. Bueno. 114. Punto. 46. 46. O sea, esto es aproximadamente 47.66 megapascales. Aquí está en pascales. Te iba a preguntar yo. Y ahora, la potencia de bombeo, ¿cierto? La potencia de bombeo es igual a el flujo volumétrico por la caída de presión. Flujo volumétrico ya lo tenemos, que es de... No, espérense. Mienta. Me olvidó. Aquí está. 0.5 metros cúbicos por segundo. No, se fue. 0.5 metros cúbicos por segundo. Profe, nosotros vamos a hacer el cálculo con el delta PL en pascales, ¿verdad? Hazlo en pascales para que te den vatios. Y después ya si lo pagas, lo pasas. Bueno, si lo haces con 47.66, eso te va a dar en megavatios. Puedes hacerlo con ese sin problema. Ya, bro. ¿Cuánto da eso? 2383, 1057, 23. O sea, 23,83 megavatios. 23.83, pero díctamelo completo en vatios y después lo pasamos a megavatios. 1057, 1057,23. 23. O sea, aproximadamente 23.83 megavatios. Y listo. Hemos terminado. Terminamos. Joda, una hora certica. Sí, ya ese es golpe. Ey, 3 minutos, faltando 3 minutos. Tremendo. Espero que así me salgan Nada más para pasar la lista. Joda, esto está medidito, ¿ah? Nada más para pasar la lista. Espero que así me salgan en el examen, para poderlo mandar a tiempo. Profe, no quite, espere, que me faltó lo último. Ya, aguanta. Ahora, espérense, o sea, tampoco es que cada ejercicio va a durar 1 hora. Es así. Primero, no me digas. No nos vamos a demorar 1 hora. Primero, porque tengan en cuenta que aquí yo estoy explicando pasito por pasito. No. Segundo, me dio tiempo de explicar los 2 métodos para hallar el factor de fricción. Que ahí comimos mucho tiempo mientras mientras esperábamos que todos lo hicieran. 3 horas, 3 ejercicios. No, seas exagerado. Ahora, este es el primer caso de los 3 casos posibles para la resolución de ejercicio. Este es el caso de la potencia, ¿no? Este es el caso de la pérdida de carga, del más básico. ¿Ya? Sí, verdad. Si el básico dura 1 hora, ¿cuánto demorará el complicado? Este es el más sencillo. Profe, pero en caso de que mi calculadora no reaccione, yo puedo hacer, por ejemplo, en el examen así en método lento ya, o sea. Claro, no. Y ahora que caigo en cuenta, ojo, aunque ustedes con su calculadora estén haciendo el método rápido, ¿cierto? Siempre les voy a pedir que me hagan esta tablita. Ustedes lo hacen con el método rápido, entonces simplemente la primera iteración es la primera vez que den igual. La semilla de la primera iteración es cuando calcularon Haaland cuánto les dio. ¿Cierto? Entonces dan el primer igual, ese es el primer F. Dan el segundo igual, ese es el segundo F. Y así sucesivamente. ¿Ya? Hasta la tablita y los 2 decimales no cambian. Hasta que ya dejen de cambiar. Listo, bro. Aunque ustedes lo hagan con el método rápido, necesito evidencia de que se hizo. Entonces, por eso siempre me van a desarrollar esta tablita. Profe, pero hasta que todos los decimales dejen de cambiar. O hasta que por lo menos esos 4 dejen de cambiar. Después del primer 0, los siguientes 4.
Después del primer número, perdón, los 4. Profe, ¿cómo así? O sea, Imagínense yo haciéndolo rápido bien. es para verificar apenas. Sí, es O sea, para hay que hacer el verificar. mío. Es Ay. para verificar que sí hay un histórico y que ese número no salió de magia. No, profe. ¿Ya? Seguiré practicando. Sí se puede, sí se puede. Cancelar, sí. Esto, básicamente, les recomiendo encarecidamente. Estos ejercicios son muy propensos a uno hacer una cagada en cualquier dato pequeño. No se queden. Creo que dejar algún ejercicio para practicar. Sí, ya se los voy a dejar. Y ese va a ser el otro ejercicio que vamos a hacer en la próxima clase. Se los recomiendo encarecidamente. Practiquen. No se queden con los ejercicios que veamos aquí en clase. Practiquen con los ejercicios que muestra el libro. Practiquen. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ¿ya copiaron para pasar la lista? Y ya largarnos porque lo que tengo es hambre. Acosta Soto Juan.